Máxima potencia. Máxima potencia. Nos acompaña la ¿sería geógrafa, investigadora? ¿Cuál es el título oficial, el título con el que mejor te corresponde la presentación? Bueno, hola Diego, buenas tardes. Gracias por invitarme a tu programa y a Radio Conexión por extenderme esta cordial invitación. Bueno, yo soy Viviana Buitrón Cañadas, soy geógrafa de grado, Ingeniería Geográfica en la Católica. Y bueno, y luego estudié en el exterior y saqué, bueno, el doctorado dentro de la rama de geografía también. Bueno, y eso no es un dato menor. Estamos hablando precisamente del hecho de que estudiaste en el exterior y actualmente resides en el exterior. Así es. ¿Dónde resides? Estoy viviendo actualmente en Santiago de Compostela, en España. ¿Qué te obligó o qué te motivó, vamos a decirlo así, a salir del país y residir allá? Bueno, en mi caso y bueno, poniendo el antecedente de que mi caso no es la generalidad o no refleja la generalidad de la mayoría de la migración hacia el exterior, especialmente hacia Europa, España, etcétera, etcétera. Mi principal motivación fue el tema laboral. Y dentro del tema laboral tengo que precisamente dejar en claro que mi condición de migrante en el exterior es realmente favorable a la diferencia de la mayoría de migrantes que se encuentran en España. Esto por el tipo de contrato, el tipo de trabajo, porque también tengo la suerte de desempeñar las actividades profesionales que son o fueron y han sido mi formación académica. Entonces, esto marca una diferencia, ¿no? Y por eso es lo que te decía, que la mayoría de migrantes en cualquier lugar, en España, en Europa, Italia especialmente, en Estados Unidos, es una migración de tipo económico, ¿no? Claro. La principal motivación es el tipo económico y implica un desafío, un reto para la gente salir del país, porque no es fácil en cualquier sentido, ¿no? Claro, y ahora que mencionas la generalidad, vamos a decirlo así, de los casos que conoces y tal vez, ¿por qué no, algún caso tuyo también? ¿Qué desafíos crees que existen para los migrantes cuando buscan oportunidades laborales en España, vamos a decirlo? El principal desafío radica en regularizar la residencia en el lugar en el que estás. Claro. Porque hablemos del caso español, que es el que me vincula a mí laboralmente, y también, sí, España específicamente, es el tema de de encontrar las maneras de regularizarse, de que la residencia y el permiso de trabajo estén acorde y anclados para que el estado migratorio sea regular y que no haya ningún problema. Entonces yo creo que ese es uno de los principales desafíos, la documentación. Claro, porque seguramente las empresas, al menos las empresas serias, vamos a decir, no se quieren arriesgar con alguien que no tenga la documentación completa. Y yo creo que esa es una de las diferencias en los ámbitos de Estados Unidos y el europeo. Si bien sí hay trabajo que lo denominan en negro, que no tributas principalmente o que se hace no digamos al margen de la ley, pero sí en acuerdos informales, sí que existen, no es como en el caso de Estados Unidos, donde el trabajo formal es un poco más difícil, ¿no? Claro. Entonces, en España, en Europa, sí que el tema institucional juega un rol muy importante al momento de las contrataciones, y eso fue mi caso. Por ejemplo, mi posibilidad de irme a España estuvo ligada a que yo ya tuve mi contrato de trabajo antes de irme. Ah, bueno, claro, eso, como decías hace un momento, te ahorró algunos inconvenientes que la generalidad de los migrantes deben afrontar. Claro, porque la mayoría con un deseo legítimo de mejorar sus condiciones económicas, sus condiciones materiales, salen a cualquier otro país a buscar una mejor fortuna, ahora que precisamente las condiciones del país son críticas. Claro. Entonces,
esta decisión de ir al exterior es muy difícil, ¿no? Y ya estando allá, la mayoría opta por trabajos que sabemos que quizás los españoles no lo quieren hacer, Claro. ¿no? Como sucede acá también con la migración venezolana, ¿no? Que son trabajos que la población ecuatoriana no quiere hacer y que la migración venezolana ha visto en ello una oportunidad para encontrar un trabajo. Entonces, la migración ecuatoriana en Estados Unidos, en Europa, es paralela en cuanto a dificultades, en cuanto a dificultades materiales, dificultades también emocionales, que la migración venezolana aquí, por ejemplo. Por supuesto, sí, y eso me da pie a la pregunta, de hecho, un pie ideal, porque una cosa es el aspecto laboral. Tú lo dijiste, hay quienes van a buscar una fortuna y terminan encontrándola, otros la verán un poco más complicado, en tu caso fue más directo, pero también está el tema de la adaptación personal. ¿Cómo fue para ti? Bueno, cada persona vive su proceso de manera distinta, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí las redes de familiares o de amigos que estén allá o que estén en Ecuador, ese apoyo es muy importante. En este caso, yo siempre he contado con el apoyo de mis papás, por ejemplo, para cualquier viaje que he hecho. Entonces, eso es muy importante. También en el proceso de adaptación es muy importante que, bueno, yo ya viví un proceso anterior al de España, Ajá. porque yo cuando estudié el doctorado, yo estudié en Alemania. Entonces ya viví ese otro extremo de una sociedad un poco difícil en cuanto a integración del migrante. Entonces el ir a España en esta segunda ocasión fue un poco más fácil de sobrellevar. Claro. En el sentido en que hay un idioma en común, hay ciertos aspectos culturales comunes que hacen que la estancia en un país, en este caso España, sea un poco más llevadera por esa cercanía cultural que hay con América Latina y con Ecuador, ¿no? De manera específica. Claro, y además porque deben tener mucha presencia ecuatoriana, así que no somos marcianos, estamos muy por ahí. Sí, no, bueno, yo donde vivo no es una ciudad más bien universitaria y muy influenciada por el Camino de Santiago, entonces hay mucho turismo internacional. Bueno, entonces, claro. a pesar de ser una ciudad pequeñita, de no más de 100,000 habitantes, está muy acostumbrada a la presencia de gente de fuera, ¿no? Por el turismo de Santiago, del Camino, que es por cientos de años, y los estudiantes. Entonces eso puede ser diferente a quizás grandes ciudades como Madrid, por ejemplo. Madrid o Barcelona, ¿no? Que la situación puede ser diferente. Claro que sí. Bueno, y ya que hablamos de adaptación, lo personal me queda claro. Lo profesional, porque si bien llegaste de una manera un poquito más directa, vamos a decirlo así, ¿cómo fue adaptarte a trabajar con personas locales? Bueno, también en la ciudad donde yo estoy, es una de las comunidades autónomas que tienen su idioma, ¿no? Así como en Cataluña tienen el catalán, el País Vasco el euskera, en Galicia tienen el gallego. Entonces, una de las cosas que hay que tomar en cuenta, y es lo que yo aprendí cuando yo vivía en Alemania, es aprender el idioma. Claro. Para ir al supermercado, para hablar para las cosas del diario vivir. O sea, es necesario saber el idioma local, esforzarse un poquito con el idioma local para entender esas sutilezas culturales, ¿no? Que hay siempre en la convivencia. Claro, y no esperar que permanentemente alguien sepa hablar español para que me salve y entienda lo que estoy diciendo. En el caso de Alemania, claro, ¿no? Claro, en el caso de Alemania. Quizás sí, el español o el inglés ayuda mucho, ¿no? Pero en el caso de Galicia o de Santiago de Compostela, el español ayuda mucho, el castellano como lo diferencian allá, pero saber gallego o intentar hablar gallego, eso ayuda mucho. Entonces, cuando yo fui, una de las cosas que me gustó compartir con mis compañeros es que me hablen en gallego. Claro. Para yo ir entendiendo de a poco lo que me vayan diciendo. Claro, para ir sumándote a la localía, digamos, sí, para que sí. no ser permanentemente la chica de afuera. Bueno, siempre vas a ser el de afuera. Eso creo que uno lleva como migrante
así, ¿no? Por dentro, que a veces uno no es de ese lugar. Claro. Y es un poco diferente. Bueno, estaba revisando el mensaje que me mandaste con tu presentación, que efectivamente, como lo dijiste, geógrafa y también dice investigadora en la Universidad de Santiago de Compostela en España y colaboradora en el Centro Santo Domingo de Excelencia para la Investigación sobre Latinoamérica en el Museo Británico. Mira tú, entonces eso, la verdad es que me da mucho a pensar que fue un camino largo, posiblemente un camino de preparación de mucha preparación local, vamos a decirle así, pero también para aprender y entender las diferencias entre el trabajo en tu rubro aquí en el país y el trabajo de afuera. No sé si tuviste la oportunidad de ejercer aquí en el país. Sí, yo trabajé aquí en un ministerio cuando me gradué. Claro, como servidora pública en ese tiempo creo que era 3 o 5, no sé cómo, no recuerdo la clasificación, pero claro, era técnica, ¿no? Claro. Y en ese tiempo era precisamente una subsecretaría nueva que crearon con la visión de la política pública en materia urbana, ¿no? Entonces, y mi experiencia en ese tiempo, hablemos del 2012, 2013, fue bastante positiva, porque éramos un grupo muy de jóvenes en ese tiempo graduados, muchos de ellos venían ya con sus estudios de posgrado de fuera por el programa de becas que hubo como desde el 2010, 2011, 12, así. Claro. Entonces, y de hecho yo fui beneficiaria de uno de esas becas que me permitió a mí ir a Alemania a estudiar, que de otra manera no hubiese sido posible. Entonces, estudié, bueno, volviendo a la historia del tema laboral, Sí. Trabajé ahí, trabajé en alguna empresa privada también en el tema de técnica geógrafa, haciendo cartografía, pero a mí siempre me gustó la investigación. Y habiendo empezado con temas urbanos, luego me decanté por estudiar lo rural, que es ahora desde que empecé, bueno, mi tesis de pregrado, el doctorado, hasta ahora que han sido mis temas de investigación. Y en cuanto al avance de la investigación, a la importancia que se le da tanto aquí como afuera, ¿qué diferencias notas? Me parece el tema de investigación y de ciencia sigue siendo un desafío en cualquier lugar, principalmente por el tema presupuestario, ¿no? El tema de educación, el tema de salud son los temas que son básicos para la seguridad humana, Claro. para la dignidad humana, para los derechos humanos, y son precisamente los más afectados cuando hay alguna crisis, ¿no? Entonces, sí es un desafío todavía el tema de la investigación. Aquí, obviamente, faltan recursos. Sí. Investigadores que fuese muy bueno poderlos integrar al sistema ecuatoriano. Muchos estamos fuera, y eso es algo crítico, ¿no? Igual afuera, ¿no? Hay, por ejemplo, investigadores o profesionales españoles que migran, yo que sé, a Dinamarca, a Europa del Norte, a Alemania, porque claro, quizás el sistema español no absorbe todo ese capital humano que podría estar investigando. Entonces, claro, hay capacidad, pero también sobran recursos en cuanto al personal, digamos. Hay mucha gente muy formada, que no todos, y todo el sistema de investigación, ciencia y tecnología e innovación también en España, no abarca lo suficientemente, no abastece precisamente para todos. Perfecto. Vivi, antes de hacer una pequeña pausa en nuestra charla, quiero quedarme con algo. ¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál ha sido tu mayor logro profesional desde que llegaste a España? Esa es una pregunta un poco difícil, pero yo creo que una de las cosas más importantes es el llevar el día a día. O sea, mucho más allá de lo profesional, y eso yo aprendí en Alemania. Mucho más que ir a sacar un título, es lo que uno aprende como persona, como individuo y en colectividad. Que uno no se hace solo, uno se hace en colectivo. O sea, uno no puede, incluso aquí en Ecuador, uno no puede sacar su título universitario
o hacer las cosas del diario si no cuenta con el apoyo de muchas personas que están detrás. Entonces yo creo que, y eso incluye tus padres, tus amigos, la gente que está contigo y te acompaña. Y en este caso yo cuento allá con una atmósfera de personas, constelación de personas que me apoyan mucho, que me acompañan allá y acá, ¿no? Entonces Claro. yo creo que es el día a día, ese es el logro, poder llevar el día a día. Es de las cosas más interesantes que he escuchado en términos de éxito laboral, ¿eh? Porque todo el mundo dice, ah, sí, yo logré esto, así yo logré lo otro. Pero, claro, no mucha gente dice, mi mayor éxito es lograr trabajar en comunidad. Eso es muy, muy interesante lo que cuentas, Vivi. Continuamos con más de Máxima Potencia, con más de esta entrevista con Viviana Buitrón, geógrafa e investigadora. Eso, bueno, el orden era lo que me quedaba en duda hace un momento, pero es llamativo además el dónde trabajas. Es impresionante lo del... ¿Cómo llegaste a la parte británica de esta posesión? Bueno, eso también creo que yo tenía bueno, un poco el antecedente. Una de las cosas más importantes en el tema académico es las redes que uno vaya tejiendo a lo largo de los congresos, las charlas, la gente que uno conozca, ¿no? Además de ser esa red profesional de apoyo, muchos de ellos se vuelven amigos, ¿no? Amigos Claro. y compañeros por alguna causa también. Entonces, yo conozco al equipo que forma el Centro Santo Domingo, que se especifica en estudios de América Latina dentro del Museo Británico, y yo he venido trabajando en temas de Amazonía. Ajá. Entonces yo trabajo con comunidades en temas de investigación sobre conservación, extractivismo, temas territoriales, ¿no? Entonces mi trabajo con las comunidades aquí en Ecuador ha sido ya desde el 2011-2012. Y con uno de ellos, que es la comunidad o el pueblo quichua de Rucuyacta, en el cantón Archidona, es una de las comunidades que más trabajo hacia el exterior tienen, ¿no? Con ONGs, con los mismos sectores del gobierno, y tienen un trabajo comunitario muy importante, un tejido social y comunitario de los más destacables que yo he podido ver. Entonces, como yo ya tenía este antecedente de trabajo y de confianza con las comunidades, eso es muy importante cuando uno trabaja en colectivo, la confianza, pude ya complementar con el trabajo que el Museo Británico necesitaba, porque ellos tienen, claro, una colección de piezas catalogadas como Amazonía Ecuador, y Río Napo, ¿no? Claro. Entonces ahí empezamos a converger entre el museo, yo como investigadora en temas de mediación cultural con las comunidades. Y bueno, ahora tenemos un bonito proyecto que es una co-curaduría participativa de estas piezas que están bajo custodia del Museo Británico, y que hemos tenido también un trabajo de pensar toda esta nueva colección o cómo presentar ciertas piezas para exhibición, también con una crítica a la colonialidad por las que ellas fueron extraídas de los territorios amazónicos. Y claro, justo es un poco irónico la crítica hacia la colonialidad en contextos británicos, claro, precisamente. Y yo creo que eso es muy importante, que también estas instituciones, y como yo he visto ahora en el Museo Británico, y no solamente en ellas, sino en otras instituciones, que son instituciones antiguas, Sí. que son instituciones creadas para albergar en un inicio este tipo de piezas, ¿no? Y con el sentido de exhibir lo exótico, ¿no? Entonces yo creo que también todas las instituciones son creadas según el tiempo y el contexto, ¿no? Claro. Ahora estamos en otro tiempo, en otro contexto, donde son valores distintos, donde la lectura de las piezas hay que hacerlo en un contexto específico, ¿no? Y yo creo que eso es importante, y la crítica a lo colonial debe estar presente en todas estas instituciones. Exactamente. Bueno, me dejaste pensando en la respuesta sobre cómo llegaste al
al Museo Británico y bueno, la palabra que se me viene a la mente, tú me dirás si es correcta, es networking, básicamente. Sí, así es, y yo creo que eso es lo más importante, ir conectando estos diferentes, los diferentes intereses, las personas y las causas nos conectan, ¿no? Claro. Y yo he tenido la suerte de trabajar con investigadores que no solamente aman la ciencia y la investigación, sino están vinculados con una causa. Y siempre ha sido, por ejemplo, el tema de lo colectivo, trabajar en colectivo, la defensa de los territorios, de las comunidades, y no solamente comunidades indígenas, sino cualquier tipo de situación en los cuales nosotros encontremos injusticia, ¿no? Entonces, y también vincularnos nosotros en ellas, porque nosotros también estamos sometidos a cierta explotación, claro, a cierta discriminación, entonces no debemos desvincularnos de eso. Por supuesto, siempre estar integrados, como dices, porque por la importancia que los temas tienen para nosotros como comunidad, como continente, vamos a decir. Claro, tener una conciencia política, una conciencia de clase, una conciencia del contexto en el que estamos, ¿no? Y también saber en qué, como tú dices, en qué continente estamos, bajo qué presiones estamos, y eso es importante al momento de uno hacer investigación. Uno también tiene que comprometerse no solamente con reivindicaciones que son importantes, una económica, una cultural, una étnica, pero también en grandes causas, ¿no? Claro, claro que sí. Hablando del trabajo y del trabajo que realizas como extranjera, siempre, como me decías, siempre vas a ser la chica de afuera, de alguna manera. De alguna manera. Pero, ¿notas que hay alguna diferencia en cómo tu trabajo es considerado respecto a tus pares españoles? A ver, también esta respuesta quiero enmarcarla en que mi situación laboral es distinta, ¿no? Claro. A la de la mayoría de migrantes en Europa, desde América Latina específicamente. Claro. Yo creo que siempre es un desafío en cualquier momento poder, de cierta manera, demostrar que el tipo de trabajo que uno hace. Y yo aquí quiero poner también en claro que no es lo mismo quizás o más bien yo quiero mostrar o que todos los seres humanos estamos atravesados por diferentes dimensiones. En este caso, el tema de género juega un papel muy importante. Por supuesto. El tema de género no solamente juega aquí en Ecuador, que es algo importante y determinante en cuanto a las facilidades laborales, también sucede allá. También sucede allá porque el desafío de género sigue siendo un asunto que no se llega a resolver de manera completa. También venir del sur global, de un país del sur global, no es lo mismo ser migrante del sur global de América Latina que un migrante de Europa, de los países nórdicos, en España, por ejemplo. Entonces yo creo que todas estas dimensiones hacen que uno tenga más dificultades en posicionar su trabajo. Claro. Y también tomar en cuenta que en el sur global o gente del sur global también hacemos temas teóricos, también investigamos de manera rigurosa y que las ideas y los marcos teóricos del norte global, si bien han sido válidos y son válidos hasta ahora, también hay otras ontologías, otras maneras de pensar, otras maneras de hacer ciencia desde los países del sur. Y creo que ese es el desafío no personal, sino de todos quienes hacen investigación. Y has visto en esa conciencia que debería existir, ¿no? De que todos los puntos de vista, el del norte y el del sur, como dices, formas de trabajo, investigaciones y demás, ¿deberían estar combinados como una sola cosa? ¿O es algo que deben aprender a dar? Eso sería lo ideal, o sea, ver puntos en común, porque aquí en Ecuador o en América Latina, en el sur global, existen otras, como dije hace un momento, ontologías, maneras de saber, mundos, maneras de conocer el mundo y la realidad. Muchos de ellos no han sido o son tan amplios que la ciencia, que necesita hechos, que necesita factos, le faltan herramientas epistemológicas para acercarse a esos objetos de estudio, claro, desde el sur, por ejemplo. Entonces yo creo que es un desafío tanto del norte, sobre todo, abrirse a esas otras maneras de saber, de conocer,
que eso va a enriquecer el conocimiento de cualquier manera. Exactamente. Vivi, ¿qué aprendizajes te ha dejado el vivir y trabajar fuera de nuestro país desde el punto de vista personal y laboral? El aprendizaje, bueno, primero que el tema de migración no es nada fácil. Creo que solo hasta cuando lo enfrentamos podemos llegar a comprender lo complicado que puede ser. Y uno le vuelve esa situación, al menos de manera personal, nos vuelve definitivamente más empáticos con la situación de las demás personas que están a nuestro alrededor, en que cada uno tiene batallas diarias complicadas, claro, siempre, y que también uno tiene, o poco a poco puede lograr una red de apoyo importante allá donde esté. También que otra de las lecciones que me ha dejado es siempre extrañar a la familia, y lo importante que es estar en momentos claves, ¿no? Críticos, importantes, junto con ellos. Pero siendo esa red de apoyo básica. Claro, si se quiere, ¿no? Claro. Y tener allá una red de apoyo también es importante. O sea, tener una pareja allá también, sea como sea, también es importante, y a mí eso me ha ayudado mucho también al nivel emocional. O una red de amigos también, de amigas. Tener la confianza con la señora de la panadería. O sea, cosas del cotidiano. El cotidiano hace la diferencia. Claro, o sea, como decías, la interacción y además de integración con la comunidad. Sí, claro que sí. Perfecto. ¿Qué mensaje le darías a otros profesionales que están pensando en buscar otros horizontes para desarrollarse profesionalmente? A ver, yo creo que dadas las condiciones del país, migrar es ahora, como fue en los 2000, una necesidad, ¿no? Una urgencia para muchas familias. No es mi caso, pero yo sé que la mayoría de la gente se ha visto presionados a ver en la migración una oportunidad de vida. Y creo que esa aspiración de darle el alimento a los hijos, o mantener la casa, o tener un ingreso económico, es legítimo migrar. Sin embargo, las condiciones de migración no son las más fáciles, ¿no? Es muy complicado al inicio y en el proceso también. Claro. Pero como recomendación, que no me gusta mucho porque claro, mi situación es completamente distinta y yo ahí me siento privilegiada y debo reconocer esa condición de ventaja en mi situación. Es asegurarse que donde vaya, el trabajo que vaya a realizar, sea en las mejores condiciones posibles. Es difícil porque, bueno, yo en Estados Unidos no he sido migrante, pero en Europa sí. Tal vez el tema institucional ahí ayuda mucho para un tema de ayudas, claro, un tema de tener de respaldo para los trabajadores una institucionalidad para exigir los derechos laborales. Siempre en el trabajo en el que nos toque realizar, hacerlo de manera correcta, hacerlo de manera consciente. Para ganar un poco ese apoyo merecido, digamos, ¿no? Sí, y más que eso también darse cuenta que nosotros somos trabajadores aquí y allá. Sí. O sea, pertenecemos a una clase trabajadora, que necesitamos derechos, necesitamos salario digno, que necesitamos condiciones dignas aquí y allá. Y que la gente no necesitaría migrar si en el lugar de donde somos hubiesen las condiciones adecuadas para podernos quedar. Así es. Entonces, siempre tener esa conciencia, ¿no? De que merecemos vivir dignamente en cualquier lugar en el que estemos. Así es, muy bien dicho. Por último, Vivi, tu reflexión vamos a decirle, reflexión o pensamiento sobre el Día de los Trabajadores. ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista único, de alguien que vive afuera y trabaja insisto, es el término que se me viene a la mente, que llegó directamente a un lugar, a un buen trabajo? Bueno, tener en cuenta que conmemorar el Día de la clase trabajadora, los y los trabajadores, es un logro de los mismos trabajadores, ¿no? Lograr
la reducción de horas, mejores salarios, es logro de los trabajadores, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante que hay que tomarlo en cuenta. También que en cualquier lugar, como dije hace un momento en la pregunta anterior, que como personas pertenecientes a esa clase trabajadora merecemos vivir de una manera digna, ¿no? Así es. Y que nada ha sido regalado, todos los derechos adquiridos han sido luchados, quizás no de manera personal, pero sí desde un colectivo, ¿no? Para mí fue muy gratificante ver aunque de lejos, porque estos días he estado aquí, la marcha del 1 de mayo allá. Ah, sí. Que realmente la marcha del 1 de mayo, así como la marcha del Día de la Mujer, del 8 de marzo, de la mujer trabajadora, se vinculan muchas reivindicaciones, ¿no? Y también la del 1 de mayo, allá se conjugó también con marchas a favor o en contra de proyectos extractivistas que también hay en Europa. El extractivismo también está avanzando allá. Marchas por la defensa de derechos básicos, de salud, de educación, porque también Europa está abocándose en una ola bastante difícil de recortes a los sectores básicos por el tema del miedo a la guerra y claro, todo eso. De un tiempo a esta parte está muy presente. Sí. Entonces yo creo que eso es muy importante, que la gente en estos días, y no solo en estos días, se movilice. Y así también aquí en Ecuador, ¿no? Tuve, cuando estaba viviendo aquí, la oportunidad de estar vinculada también a organizaciones donde el 1 de mayo creo que era la fecha clave y cumbre para exigir todos los derechos que nos faltan, ¿no? Entonces eso, siempre movilizarnos, siempre como trabajadores estar alertas, siempre exigir nuestros derechos de manera colectiva. Sí. Porque es muy difícil, ¿no? Es muy difícil enfrentarse a las empresas, al Estado, pero solamente en colectivo se pueden lograr cosas. Claro, uno solo no lo lograría. Y sí, es efectivamente aquello que dio pie a lo que ahora celebramos o conmemoramos el Día de los Trabajadores, ¿no? Esas luchas, esa exigencia por un trabajo digno y por las condiciones dignas que todos merecemos. Bueno, Viviana Buitrón, muchísimas gracias por haber venido. Fue un gustazo haber conversado contigo a los años que nos vemos. Sí, igual, Diego, muchísimas gracias por la invitación nuevamente a la radio. Gracias por estos espacios que son necesarios, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas a las cuales merecen tener voz y bueno, esperemos seguir teniendo más oportunidades para conversar. Máxima potencia. Máxima potencia. Sonido al límite. Energía sin frenos.